Durante los pasados sermones, y ya vamos por el 39 de Éxodo, ya lo que falta es un capítulo más y terminamos a Éxodo. Hemos estado visitando la historia de la construcción del tabernáculo. Hemos estado escuchando tabernáculo y los muebles y el sacerdote y todas las piezas. Es un diseño diferente y estricto que nos revela quién es Dios, quién es el hombre y los detalles del plan redentor que Dios nos viene revelando desde el tiempo de la creación. ¿Lo sabía? Que desde el tiempo de la creación el Señor nos viene revelando su plan redentor. Dios nos ama, Dios es fiel y nos quiere cerca de Él, habitar con nosotros. Para el tabernáculo, Dios dio a Moisés instrucciones específicas, si bien recuerdan y lo han leído en los capítulos. Hoy, en el capítulo 39 de Éxodo, Moisés supervisa toda la obra de forma similar a la inspección final de un edificio antes de dar permiso de uso. ¿Alguien ha estado presente en eso? Cuando se termina un edificio, hay que inspeccionarlo todo y se da el permiso de uso. O cuando usted compra una propiedad, tiene que dar la inspección final. Pues similar a esto. Lo único que Moisés tenía una gran responsabilidad. Esta no era la casa de Moisés. Esta es la casa de Dios y Moisés tenía la responsabilidad de dirigir y de inspeccionar la obra de la casa de Dios. Vamos a dar lectura a Éxodo, no el capítulo completo, sino 2 versos que considero muy importantes en este capítulo 39, y son los versos 42 y 43, los últimos 2 versos del capítulo. Versos 42 y 43 leen así: los israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y dice el 43, y Moisés examinó toda la obra y vio que la había llevado a cabo tal como el Señor había ordenado, así la habían hecho. Y Moisés los bendijo. Dios y Padre Celestial, ante tu palabra estamos, ante ti estamos, ante tu voz, ante tu poder transformador, ante tu palabra que nos instruye para traer firmeza a nuestra fe, para saber en lo que creemos, Señor, para conocerte, para acercarnos a ti, Señor, para adorarte mejor, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Permite que pongamos nuestros sentidos todos, Señor, atentos a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, la idea central que tengo el propósito de traerles en el desarrollo de este mensaje es la siguiente. Jesús es el verdadero y perfecto gran sumo sacerdote que todos necesitamos ante Dios. Primero veremos lo que los versos 1 al 31 nos hablan del oficio sacerdotal representado en el simbolismo de sus vestiduras, y da una buena descripción de sus vestiduras. Luego pasaremos al segundo punto, donde terminamos con Moisés inspeccionando toda la obra, y veremos también que Dios bendice la obediencia tanto de Moisés como del pueblo que ayudó a construirlo. Bien, amados, antes de entrar de lleno, ¿sabes tú lo que es un sacerdote? Un sacerdote es uno que intercede por ti. Para Dios,
relacionarse con su pueblo tenía que ser a través de un intercesor, porque el hombre es pecador y Dios es santo. Entonces, tiene que haber un intercesor. Pero no hay hombre sin pecado. ¿Quién puede ser ese intercesor? El intercesor tiene que presentarse a Dios. Entonces, con las vestiduras sacerdotales se cubre a un hombre pecador para poder ministrar de parte del pueblo ante Dios. Especialmente a Aarón, que si recordamos bien, Aarón no hace mucho en el relato, hace mucho tiempo atrás sí, pero no hace mucho en el relato, Aarón dirigió al pueblo en una fiesta de idolatría. Y Aarón iba a ser el sumo sacerdote. Vemos aquí en Éxodo cómo Dios nos fue mostrando el ministerio perfecto de Jesús que luego trajo al mundo, ¿para qué? Para salvarnos. Fue una representación de cómo Jesús es el único que pudo presentarse ante Dios por nosotros sin necesidad de vestimentas hechas de manos de hombre. Pasemos al punto número 1. Veamos las vestiduras y qué representan. El verso 1 nos dice que fueron hechas de los mismos colores y materiales que el resto del tabernáculo. Esto indicaba el propósito y exclusividad del trabajo del sacerdote. Estaba consagrado al servicio de Dios, consagrado a su ministerio dentro del tabernáculo. Una ropa hermosamente confeccionada, reflejando la gloria, hermosura y santidad del santuario, de oro, azul, carmesí y olvidar el otro color. Púrpura y carmesí y de lino fino. Sus ropas tenían 4 piezas principales, de las cuales les voy a hablar un poco. 4 piezas principales. El efod, el pectoral, el manto y la tiara. El manto cubría completo al sacerdote. El efod era como una camisa sin mangas. El pectoral, una pieza que iba encima del efod, cuadrada, pequeña, en el área del pecho. Y la tiara que iba en la cabeza. Los versos del 2 al 7 nos hablan del efod. El efod era como una chaqueta sin mangas de oro, azul, púrpura y carmesí y lino torcido, igual que el tabernáculo. Las hombreras, la parte de aquí del efod, tenían un gran significado de la forma que fueron construidas. Llevaban 2 piedras, una a cada lado, con los nombres de las 12 tribus del pueblo de Dios grabadas en ellas, 6 y 6. Esto significaba, hermanos, que el sacerdote representaba al pueblo de Dios, como escuchamos el domingo pasado. Representaba al pueblo de Dios, a Israel. Todo lo que hacía el sacerdote en el tabernáculo era llevando al pueblo sobre sus hombros, llevando al pueblo de Dios sobre sus hombros, representándolos. Cada vez que el sacerdote hacía los sacrificios propiciatorios, los hacía representando al pueblo. Al lavarse en la fuente, al encender el candelero, al comer el pan de la comunión, al ofrecer incienso y al presentarse finalmente en el lugar santísimo frente al arca del pacto con la sangre sustituta de los sacrificios para rociarla sobre la plancha de la misericordia como pago por el pecado. ¿Representando a quién? Al pueblo de Dios.
Así ese sacerdote traía al pueblo perdón, limpieza, iluminación, comunión e intercesión. Pasando a los versos del 8 al 14, vemos la descripción del pectoral y el significado del pectoral. El pectoral era una pieza cuadrada atada al efod. Tenía no 2 piezas como las sombreras, sino 12 piedras. 12 piedras distintas con el nombre de las 12 tribus de Israel. Estaba fijada al pecho, cerca del corazón, no en los hombros, en el corazón. Similar al efod en simbolismo, con la diferencia de que en el efod, el sacerdote cargaba al pueblo, ¿ok? O sea, cargaba sus pecados, sus cargas. Y en el pectoral, el sacerdote llevaba al pueblo cerca del corazón. Llevaba sus preocupaciones en muestra de simpatía y apoyo por el pueblo. De los versos 22 al 26 nos encontramos con la túnica. Y la túnica dice que era de una sola pieza. Y esta descripción en particular simboliza la integridad que Dios demanda de un sacerdote. Tenía granadas engravadas en el manto y en su borde también llevaba granadas que señalan a alguien con abundancia de fruto. El fruto de la granada, no sé cuántos han visto una granada por dentro. Desde hace unos años para acá se ha vuelto una fruta muy popular y tiene un montón de semillas adentro, lo cual trae el significado de abundancia de fruto. Las granadas en el manto y en el borde señalan a alguien con abundancia de fruto. Y esto nos recuerda el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Abundancia del mismo fruto, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pasando a los versos 27 al 31, vemos la tiara o el turbante, como lo oímos escuchar en la predicación pasada. Y el resto de otras piezas que eran todas excepcionalmente hermosas. Eran en conjunto un vestido santo para cubrir a un hombre pecador. Lo cubrían con santidad, gloria y belleza de Dios. Indicaba que el sacerdote tenía un llamado único. Y a la vista de todos, sobre su frente llevaba la mitra, sobre la tiara. Esta era una placa que en 3 palabras resume el llamado sacerdotal: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Solamente así el sacerdote podía presentarse a Dios. Sus ropas le permitían ministrar. Pero, ¿qué de su interior? ¿Qué del interior del sacerdote? Sus ropas y la frente decía santidad a Jehová, pero ¿y su corazón? El corazón del sacerdote estaba atado al pecado también y a la muerte. La belleza y santidad de sus ropas no le hacían santo y sin pecado en su interior. Por eso tenía que ofrecer sacrificio por su propio pecado primero, antes de representar al pueblo. El sumo sacerdote en Éxodo no era perfecto. El sumo sacerdote de Éxodo era símbolo
del sacerdote perfecto que vendría luego. Y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús y es el único gran sumo sacerdote perfecto. Hebreos 4:14 nos dice de la siguiente forma: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Hebreos 10:21 también nos dice: y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El ministerio intercesor de Jesús está representado entonces en la vestimenta sacerdotal de Éxodo. Jesús es el único que pudo cargar nuestro pecado y culpa, como simbolizan las hombreras del efod, pues Él no pecó jamás. So era el único que podía cargar nuestras culpas. Hebreos 7, 26 y 27a nos dice de la siguiente forma: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Aleluya. Jesús, hermanos, también padeció como hombre y fue tentado en todo, por lo que siente y padece por nuestras necesidades, por las tuyas y las mías, como simboliza el pectoral, donde llevaba el pueblo, ¿qué? Cerca de el corazón. Hebreos, nuevamente, que nos habla mucho de la interpretación y los simbolismos del tabernáculo. Hebreos 4, versos 15 al 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Dice el 16: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Podemos acudir a Jesús, podemos acudir a Dios a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que pasamos. Él nos ama. Jesús es santo, es justo y sin pecado. Así como simboliza el manto azul de una sola pieza con las granadas y también las campanillas alrededor en el borde. El sumo sacerdote Aarón ministró en el tabernáculo, que es representación del cielo. Pero Jesús entró al cielo directamente. Y volvemos a escuchar la voz en Hebreos 9:24. Porque Cristo, dice así, no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora en la presencia de Dios. ¿Por quién? Por nosotros, por ti y por mí. El sumo sacerdote, hermanos, ya murió, y también todos los sucesores del sumo sacerdote Aarón ya murieron. A Jesús venció la muerte, resucitó y vive por siempre, siendo así nuestro sacerdote eterno. Hebreos 7, 23 al 25 nos dice al respecto: los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús
conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Aleluya. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y hermanos, esos somos tú y yo. Jesús intercede perpetuamente por nosotros. Amados hermanos en la fe, vemos cómo el tabernáculo y sus funciones, no solo las vestimentas sacerdotales, fueron desde tiempos antiguos tipos y figuras de Jesús y el mensaje del Evangelio. Un plan redentor que Dios había preparado. Una salvación que Dios mismo proveyó y ejecutó y pagó por amor a todo aquel que cree. Y qué bello que eso confesábamos en nuestras alabanzas hace unos minutos. Entonces, el tabernáculo fue bien importante para revelarnos desde tiempos antiguos la salvación. La salvación que Dios tuvo guardada para nosotros desde la eternidad. Qué bello, qué profundo. Difícil de entender, pero qué bendición es creerlo. Dios desde la eternidad ya tenía preparado nuestra salvación. Y lo venía anunciando a nosotros desde la creación, desde la caída, y continúa, y por eso lo vemos también siendo revelado a nosotros dentro del tabernáculo. Era bien importante el tabernáculo. Moviéndonos a punto número 2, sobre la obediencia a Dios. ¿Podría Dios entonces dejar a la imaginación o capricho del hombre el camino a la salvación? ¿Que el hombre inventara o buscara la forma de acercarse a Dios? No. Eso se llama religión. Y de eso está lleno el mundo, los países, las ciudades, los pueblos, hasta aún las mismas casas y las familias. Vemos distintas religiones y distintos puntos de vista. Los israelitas no construyeron las cosas como les dio la gana. Tampoco los autores de la Escritura inventaron historias, hermanos. Vemos entonces en los versos del 32 al 43, en la parte final del capítulo, cómo Moisés fue responsable ante Dios en hacer una inspección final conforme al diseño divino del tabernáculo. Éxodo 25:9, si recordamos, podemos, le voy a leer para que recordemos 25:9, cómo Dios le dio órdenes específicas a Moisés. Dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Y esas fueron las órdenes que Dios dio a Moisés. Estas fueron las órdenes que Dios le dio a Moisés antes de comenzar. Entonces, todas y cada una de las piezas del tabernáculo fueron traídas a Moisés, nos dice el relato, para Moisés inspeccionarlas luego que fueron hechas. Y son nombradas en esta parte del capítulo, todas estas en los versos, a modo de inventario. Todas las piezas fueron traídas a Moisés porque a Moisés fue mostrado el diseño y era su responsabilidad que fuese construido como Dios dijo. Luego Moisés fue obediente
irresponsable, y nos dicen los versos 42 y 43 que leímos a principio. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra y vio que la había llevado a cabo, tal como el Señor había ordenado. Así lo habían hecho. Y Moisés los bendijo. Es importante recalcar que Dios bendice la obediencia, hermanos. Músicos. Dios bendice la obediencia. En conclusión, amado hermano, el tabernáculo de Éxodo fue hecho de manos de hombre. Y así quiso Dios que lo hicieran. Y el tabernáculo perfecto fue Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios Padre proveyó a Jesús de un cuerpo completamente humano. También aportó Dios obediencia perfecta sin pecado en el Hijo. Y levantó a Jesús de los muertos con el poder del Espíritu Santo como sello de aprobación final también de su obra redentora, similar a la finalización de la construcción del tabernáculo. Dios también inspeccionó la obra redentora de Jesús. Nosotros solamente tenemos que creer en la toda y completa obra de Jesús en la cruz, que fue aprobada por el Padre y que recibimos en la fe que nos da el Espíritu Santo. Efesios 2, 8 al 9 nos recuerdan esto último que acabo de mencionar. Y es importante que lo llevemos en el corazón, porque a Dios es toda la gloria. Dice así los versos 8 y 9 del capítulo 2 de Efesios: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo respondemos a esto, hermanos? Podemos alabar a Dios. Alabemos el motivo por lo cual nos salvó, por su amor y para que le adoremos. Tú y yo tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros ante Dios. Y así hemos alcanzado salvación al Dios haber hallado propicio su sacrificio, sustituto por nuestra culpa, por nuestros pecados. En cambio, nosotros recibimos el expediente perfecto de Jesús para podernos presentar a Dios y tener acceso a Él como el sacerdote. La misma fe que nos salvó a ti y a mí puede salvar a otros que no le conocen, hermano. Jesús, el gran sumo sacerdote perfecto, puede salvar todavía a más personas. Puede salvar a otros. Primera de Pedro 2:9 nos recuerda a ti y a mí, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no veíamos la salvación, no veíamos que éramos ni pecadores ni que necesitábamos un sacerdote, pero Dios nos alumbró. Muchos necesitan que le hablemos, que le llevemos el mensaje de salvación.
Es nuestro deber y función llevar el mensaje del Evangelio y es la labor del Espíritu Santo hacer el resto. Dios, te doy gracias, oh Dios, por habernos salvado, Señor. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias por tu fidelidad, aun cuando te fallamos, Señor. Hiciste provisión para cubrirnos, Señor. Hiciste provisión tú mismo para pagar nuestra deuda, Dios. Hiciste provisión para habitar con nosotros por tu amor, oh Dios, porque tú nos amas. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Pon amor en nosotros, Señor, para las almas que se pierden, Señor. Que reconozcamos que somos llamados para llevar este mensaje. Que reconozcamos que es tu plan de la misma forma que planificaste el sacrificio de Cristo y lo anunciaste años antes. También planificaste que llevemos nosotros tu mensaje, Señor, para que otros sean salvos, Señor. Te rogamos por nuestros familiares que no te conocen, que le llevemos te pido que le llevemos, Señor, el mensaje del Evangelio. Nuestros compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, los que nos encontramos en cualquier lugar, aunque ahora no socializamos tanto, pero tú tienes el momento, Señor, preciso para que llevemos tu mensaje a los que has determinado escuchar, oh Dios, porque eso también revelas en tu palabra, Señor. Nosotros no sabemos quiénes son, pero tú sí sabes. Dios, úsanos, Señor, para llevar tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por la convicción que trae tu Espíritu Santo a nosotros para obedecerte, porque tú, oh Dios, dice tu palabra, que bendices la obediencia, oh Dios. Bendice nuestra iglesia, Señor. Que podamos continuar juntos, Señor, ya sea aquí o en línea, Señor, mientras estas condiciones perduran. Oh Dios, sabes que mi deseo es que termine esta pandemia, Señor, pero reconozco tu soberanía y autoridad. Y es mi deseo que nos fortalezcas a través de esta prueba, Señor. Que nos fortalezcas y nos mantengas unidos. Que aprendamos a sentirnos y sabernos protegidos por ti, Señor. Que podamos practicar el ser obedientes a las autoridades y practicar el amor por los que son más vulnerables también, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, cerramos este servicio, pero sabemos que nuestro servicio a Dios continúa cuando salimos por estas puertas también. Primera de Pedro 2, 4 y 5 nos dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y escuchando así su voz, recordemos que al salir de este lugar, salimos con el privilegio de compartir el amor y las buenas noticias y llevar las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos por ellas. Llevar el evangelio al mundo que nos rodea. Seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Dios les bendiga, la iglesia. Y su iglesia dice...